estábamos hablando de la sitcom recién. A ver, conceptualmente una sitcom, como bien decía Agus, es una comedia de situación, situation comedy. Sí, es uno de los géneros quizás de los más viejos de la televisión, obviamente. Y WandaVision, que inicia justamente con esta suerte de sitcom, que es muy particular, digamos, porque toman elementos de las primeras sitcoms de los años 50, 60, y a mí por lo menos me pareció que está súper bien logrado, tanto desde el guión como desde la estética, pero sobre todo desde el guión, porque el tipo de humor que se maneja es justamente el de la sitcom de la época, pero al mismo tiempo no llega al punto, digamos, de ser ofensivo, tomado entre comillas, en los tiempos modernos. ¿Por qué? Pues sabemos que, a ver, el sitcom o el humor en esa época, había ciertas cosas, digamos, que estaban como más, como que éramos más permisivos, digamos, como sociedad con eso, de ciertos chistes de índole machista o ese tipo de cosas, que si bien en esta serie también se nota, digamos, pero porque es la estética y eso, no fueron tan marcados. No sé si te dio esa sensación. Me dio la sensación que era como una sitcom de sitcoms. Fue como la historia, que es un poco de lo que te contaba la historia de las sitcoms, porque a mí me parece que cambia conforme avanza la historia, el estilo que se le da, ¿no? O sea, vos pensate en esa de los 60, de los 60, 50, es esas comedias donde las risas estaban grabadas, donde trataba mucho de situaciones del hogar, de la mujer en casa, el humor de ahí. Y más adelante, viste, va evolucionando. Por ejemplo, ya Friends se nota, viste, que es un estilo totalmente diferente, porque es, viste, un grupo de personas diferentes y qué situaciones se puede dar. Viste, ahí ya no está tan remarcada el tema de las risas de fondo que medio que te spoilean el chiste, te dicen, mira, acá te tenés que reír. Y me parece que, bueno, la idea de WandaVision es ir por eso, ¿no? Hacer como ese recorrido histórico y reírse de lo mejor de las sitcoms de cada época. Sí, totalmente. Incluso, a ver, y algo que hay que aclarar, es que las sitcoms no se limitan, digamos, a series de acción real, esto quiere decir de personas, porque sitcoms tenemos y consumimos sitcoms desde toda la vida, incluso en los dibujitos animados. Hablando de los supersónicos, los Simpsons, que bueno, eso lo me dijo, los Picapiedras, que de hecho es la madre de los Simpsons, por decirlo de alguna manera. Y hoy, bueno, hoy por hoy, Futurama, Padre Familia, etcétera. Y bueno, y estas sitcoms súper prolongadas como Big Bang Theory, por ejemplo. Que otra vez, para dejar en claro, digamos, el concepto, son series de comedia que los capítulos de alguna manera son unitarios. Si bien puede haber una trama generalizada, digamos, porque es la trama o es la idea de la historia o de los personajes, de toda la sitcom, digamos, en sí, digamos, los capítulos comienzan y se resuelven en sí mismos, digamos. Claro. Sí, no no tenés que ver un capítulo para entender el otro. Exactamente. Y siempre suelen Sí, ser algunos. siempre los mismos personajes, los mismos lugares. No cambia tanto esa cosa, ni se introducen tantos personajes. Son como que los que empiezan generalmente terminan. Sí, tal cual. ¿Qué sitcom, por ejemplo, han sido de tus favoritas? Mira, la que yo te puedo decir es mi favorita de toda la vida y que yo se las recomiendo es Los Locos Adams del 60, del 62. Incluso más que las películas, digamos. Más que las películas. Para mí Caroline Jones y es para mí la mejor Morticia. Pero no, o sea, yo la volví a ver, te juro que la tengo, o sea, ¿cómo será mi fanatismo? La tengo descargada en inglés y en español, obviamente está todo en blanco y negro. ¡Jolines! Tal cual. Me acuerdo todavía que para Halloween en Nickelodeon hacían el especial de Los Locos Adam, que era la maratón, y como mi madre es muy grosa, me dejó faltar el colegio para ver ahí el maratón. Pero no, me encanta. Por eso se ganó ver Lucifer. Así es, exactamente. Se ganó ahí secuestrar mi computadora para ver la serie. Y en realidad cuando yo la vuelvo a ver, siempre que la vuelvo de atrás me sorprendo porque tiene chistes muy avanzados para la época. En esto que decimos, por ejemplo, el lugar de la mujer o los chistes, viste, de la crítica social. Y vos decís, ¿cómo es que ellos eran los locos? Pues realmente esas cosas que hoy en día son tan normales, en esa época era loco pensar eso, que, qué sé yo, él iba a cuidar a su esposa y le iba a tratar bien. ¿Viste? Me acuerdo que había exactamente un capítulo en el que el tío Lucas, ¿viste? Le decía a Homero que no, que él tenía que ser más duro con la mujer y tener mano dura y qué sé yo, ¿viste? Y el otro nada que ver, porque estaba re enamorado de la mujer. Sí, y aparte, eso es algo que a mí me gusta mucho de la sitcom en realidad. En el siguiente sentido, para mí,
una sitcom se separa, digamos, de una sitcom buena, de una sitcom medio pelo o una sitcom normal, digamos, o de la mala, cuando el humor que hacen o el tipo de caracterización de los personajes lo podés ubicar como atemporal. Y eso es algo que justamente la vez pasada que hablamos de Los Simpsons, y teniendo en cuenta que Los Simpsons es una sitcom, funciona o funcionaba anteriormente. Cuando Los Simpsons vos los veías en los principios, en los tempranos 2000, en los 90 o en los 80, los chistes aplicaban, digamos, y no solamente los chistes de actualidad específicos con los personajes de la época, sino con situaciones que podés desarraigar, digamos, del momento histórico, por decirlo de alguna manera, en donde ellos se encuentran. Y hay otras sitcoms que no logran hacer eso. Incluso, y teniendo en cuenta que es un producto televisivo en donde siempre dependen, digamos, del peso de la audiencia, de lo que la gente quiere ver o prefiere ver, o se van haciendo mediciones de las reacciones del público ante los capítulos o a ciertos sucesos de los capítulos, como por ejemplo pasó con The Office, que es otra de las sitcoms que bueno, que yo en este caso, si hacemos un 1 a 1, digamos, de recomendaciones, yo voy a recomendar The Office. ¿Por qué? Porque The Office arranca de una manera totalmente basada en donde ya decía que el primer capítulo es prácticamente una copia, digamos, del original, que es la serie inglesa, y después, por la misma producción, digamos, de la serie, la progresión de los personajes y de los actores, va cambiando no solamente, digamos, el hilo narrativo o la forma de contar las cosas, sino la personalidad de los personajes, en donde hay una evolución de cada uno de ellos. Y los chistes, vos lo ves ahora, y de hecho, tratando de Office a colación, fue la serie más vista de la historia en plataforma de streaming. Claro. El segundo lugar creo que es para Dragon Ball. me parece que era, no, me parece que era Vikingos, y la tercera de Grey's Anatomy. Esto que estamos hablando de las series de la cuarentena. Está bien, el streaming no tiene tanto tiempo de vida, ¿no? Pero convertirse en la serie más vista por streaming, Con todo el contenido que se ha alargado últimamente, sí. exactamente, y no es una serie, a ver, no es corta, pero no es una serie muy larga. Son 9 temporadas, pero las temporadas duran 20 y pico minutos. O sea, el espacio de media hora de televisión, digamos. Y pasa esto con The Office. Vos la ves, yo la vi el año pasado, y hay muchos chistes que te pueden resultar, digamos, más o menos chocantes, justamente por la evolución que hemos tenido, digamos, o poner las cosas en perspectiva, digamos, y pensar qué cosas pueden llegar a ser más ofensivas ahora que antes. Y sin embargo, todo el humor que está hecho a propósito ofensivo, de alguna manera, sigue funcionando, digamos, porque tiene exactamente el mismo peso, y podés verla en cualquier época y te va a generar lo mismo, la misma risa, digamos, la misma bronca, y en definitiva esa es la onda, digamos, del programa. A mí me parece que no es por el chiste en sí, ¿no? Decir, viste, se hace un chiste que hoy en día es como ofensivo, pero no es que están haciendo el chiste porque es el chiste fácil, sino es como el contexto. Decir, que un personaje diga esas cosas. Y que no es que lo piense de la serie, ¿no? Como refregarte eso en cara, que me parece, hacia esto, de los Addams que yo te decía, estos chistes que son como progresistas hoy en día, en el tema de chistes del no chistes, pero situaciones, viste, por ejemplo, con el tema del feminismo. No es que en ese momento haya sido esa la intención. No es que te esté refregando en la cara todo el tiempo, como hay otras series, viste, que claramente intentan transmitir ese mensaje de poner a la mujer en otro lugar. No, eso era parte del personaje, era lo más natural, que el personaje sea así o que la situación sea así. Entonces eso también lo hace atemporal, porque no es como un mensaje, sino es así, está construido todo el humor y todas las situaciones en torno a eso. No es algo que te están machacando, viste, Ivanet Nyosh, ¿viste? Lo que te... y eso es lo que también me parece la hace atemporal. Bueno, algo, a mí particularmente Friends no me gusta. Y sin embargo con Friends me pasa que yo veo algunos capítulos que no me gusta en realidad, porque en general los chistes no me dan risa. Pero yo lo pongo, digamos, en perspectiva y me doy cuenta que hay una cuestión quizás de edad. La gente que tiene quizás unos 5 o 6 años más que yo, le gusta mucho Friends. No estoy diciendo que no haya gente de nuestra edad o incluso más jóvenes que amen la serie. Pero siento que lo que era la generación anterior a la nuestra es más fan de Friends, porque ellos podían llegar a identificarse un poco más con los personajes, o a ellos les resultaba más atemporal el humor de Friends, cosa que hoy yo lo veo y no logro
no logro cuadrarlo completamente. Entonces me parece que es una de esas series que no ha, al menos para mí personalmente, no ha envejecido lo bien que podría haber envejecido como otras series. Claro. Entonces, si bien, y ojo, otra vez, si bien a mí no me gusta Friends, parece sumamente aburrido, no significa que la serie sea mala, Claro. porque el tiempo que duró la serie es porque justamente ha tenido un éxito, o sea, de renombre. Y sobre eso quiero hacer un paréntesis, porque estaba leyendo que en el podcast del guionista y director de Friends, él en realidad es el showrunner de la serie. En su podcast se juntó con Lisa Kudrow, que hace de Phoebe en Friends, y estuvieron hablando del especial que van a hacer justamente con los personajes de Friends. Y aclaró Lisa Kudrow desde ya, y esto voy a matar un montón de ilusiones como eso ella, aclara que no es ni una continuación, un capítulo especial de los personajes, que no es absolutamente nada, es más bien como un talk show. Se juntaron, ella lo definió como juntarse en la casa de Jennifer Aniston a comer nacho y charlar. Y de eso se trata, así que bueno, no es una continuación ni nada de Friends. Está bien, me encanta que tu papel sea destrozar ilusiones. Eso y hacerme odiar por mis opiniones impopulares. Así es. ¿Qué otra serie recomendarías como sitcom de tu lista, por ejemplo? La Niñera, para mí ese es un ejemplo de sitcom completamente atemporal, que hay cosas que por ahí mi Facebook me recomienda unos capítulos y es imposible no verlo y quedarte atrapada porque realmente es un buen humor. Obviamente La Niñera, la versión original, porque las versiones argentinas que hicieron cualquier cosa. Con Flor Sí, Peña. sí, no. Me gusta más la original. Realmente la Fran Drescher es una genia. No pasado eso que mencioné de la versión argentina, pasó exactamente lo contrario con Casado con Hijos. Tal cual. Casado con Hijos a mí sí me gustó más que la versión original, justamente porque creo que no hubiera tenido ese peso de mostrar una familia si con esos toques argentinos, ¿no? Tiene como, te identificás más con esa versión que con la versión inglesa. Es como que algunos chistes era bueno, sí, pero eso acá en Argentina eso no pasa. Pero acá la adaptación fue muy buena y bueno, Franchella, la combinación Florencia Peña fue muy buena. A mí los hermanos Lopilato me pareció que de un plus que no hubiese conseguido de otra manera la serie. Más allá que bueno, Franchella lógicamente se come la serie porque la carrea solito. Los otros personajes, y bueno, ni hablar de María Elena, por ejemplo, sí. Sí. Muy buena. Después, no sé, si yo te tengo que decir que me han gustado, sí, ya te dije, Los Locos Adams, La Niñera y Placer Culpable. Hermana. Vos te reías de mí. Pero... a mí me encantaba esa serie. ¿Y de tu lista qué recomendarías, suponiendo que no? ¿Fue La Niñera o vas a mencionar otro además de Hermana? No, después quiero hacer un paréntesis curioso de que me ha gustado, viste que está de Big Bang Theory y John Sheldon. Me gustó más la del joven Sheldon que la de Big Bang Theory. ¿En serio? Me pareció más graciosa, no sé. A mí el joven Sheldon no me gustó mucho, pero quizás era porque a esa altura de mi vida no estaba consumiendo tantas sitcoms que me interesaran. Y sobre todo Big Bang Theory, que me parecía, digamos, como sobreexplotar los personajes. Pero hubo una serie que esta sí la recomiendo y es de mi lista de recomendadas en este 1-1 que hacemos, golpe, que es de IT Crowd. The IT Crowd fue posterior a Big Bang Theory, y a mí me gustaba mucho más y quedó opacada justamente por Big Bang Theory. The IT Crowd es una serie de sitcom inglesa, sí, que los personajes trabajan por una empresa y son justamente el equipo de IT. Y como son unos nerds, pero aparte están súper relegados, digamos, su trabajo, porque son como los parias de la empresa, claro. Le dice, bueno, les vamos a reasignar una oficina, y los mandan al sótano del edificio, y esa es la oficina de los IT, y le asignan a una jefa que ella pensaba que estaba ganando un ascenso por justamente que la están ascendiendo supervisora, y la ponen como supervisora de estos dos personajes, Sí. que son, bueno, los encargos del IT. Y son un desastre, porque hay uno de ellos que es Moss, que es súper recontra nerd y sería como una versión graciosa de Sheldon. ¿Por qué digo graciosa? No es que Sheldon haga chistes que no dan risa, sino que Sheldon es un tipo serio que no entiende el humor. Moss sí, pero no tiene voluntad de ejercer ese humor, es decir, no tiene problemas y se ríe, es simpático, pero está tan ensimismado, digamos, por su estilo de vida, digamos, que no aprovecha, digamos, el humor. Y el otro personaje
Déjame que me acuerde cómo es que se llama. Roy. Sí. Roy. Ya está vencido por la vida. O sea, ya sabe que su laburo es ser IT y que lo llama por teléfono. Hola, sí. Probó encendiendo de apagarlo. Bueno, y corta, ¿entendés? Sos vos el call center, chao. Eso te iba a decir. Así que cualquiera que haya elaborado en un call center más de 2 años debería ver de IT Crowd, porque ya pasan cosas que uno le toca un poquito el alma. Y aparte que es muy gracioso, al menos por lo menos a mí me da muchísima risa. No es tan larga, son 4 temporadas y tienen una especial nomás. Lo malo es que no está en ninguna plataforma. Por lo menos en Netflix estuvo un tiempito y lo sacaron, al menos acá en Latinoamérica. Y después no sé si está en... Creo que estuvo en Hulu, pero bueno, en internet ando dando vueltas, incluso lo pueden buscar. De tu lado, ¿qué me recomiendas? Bueno, las clásicas de los 90. Sabrina la bruja adolescente, ya que venimos hablando de la otra Sabrina. Claro. Muy buena. El Príncipe de Bel-Air, clásico. Sí, también es un clásico. Y Dinosaurios. Esa, para mí, o sea, si habíamos dicho cuál era la madre de... Si los Picapiedras es la madre de los Simpsons, Dinosaurios es el padre. Sí, no solamente eso, sino es el tío celoso de Casado con Hijos. Tal cual, con dinosaurios. De hecho, bueno, y esto se lo vamos a confesar en realidad al público, no es que estemos todo guionado esto, pero sino que nos pusimos de tarea cada uno a hacer su listita, y Dinosaurios está en mi lista. Es decir, esto es una que yo iba a recomendar, y que aquí había puesto entre paréntesis que Casado con Hijos, porque es básicamente la versión de Casado con Hijos apuntada para chicos. Era de Disney esta serie de dinosaurios, y estaba piola porque eran disfraces, es decir, era todo tilería. Y creo que también muñecos. Claro, sí, había el bebé, por ejemplo, era un muñeco. Es los sobrantes de Jurassic Park. Se trataba básicamente de una familia tipo padre, madre, hijo mayor, hija del medio y un bebé. Y estaba la abuela. Y el padre trabajaba para una especie de fábrica que era como un... No sé qué. Sí, era una fábrica, porque me acuerdo el final que tenía que ver justamente culpa de como el capitalismo que rompía el medio ambiente y les venía la era del hielo y chau. O sea, bueno, eso tenía un... Spoilete toda la serie, todo, pero también otra vez lo pasó. Loco, 50 años años, sí. Spoiler. Claro. Sí, tiene unos finales súper trágicos. La serie era de Disney, como veníamos diciendo, era para chicos y tiene un final súper trágico. También un final medio forzado porque tenían que terminar la serie por O por B y la terminaron de esa manera. Con sentido en realidad, porque los dinosaurios se tenían que extinguir. Era básicamente una familia de dinosaurios que tenían ropa y trabajaban y demás. Y bueno, las situaciones eran cómicas. Estaba buena Dinosaurios, a mí me gusta mucho. El fetiche Disney de matar a una familia entera, ¿no? O sea, no solo una familia, una especie entera. Claro, toda una especie. Buen trabajo, Disney, superado. Yo voy a recomendar, y hablando justamente, no sé si voy a recomendar esto, no, vamos a distinguir lo que son de nuestras propias listas, lo que son recomendaciones. Y esto va de mi lista, que justamente hablando de familia tipo, y sobre todo familia tipo yankee, es Padre de Familia. O sea, Padre de Familia tiene un humor, no es para cualquiera, esto lo advierto desde ya, porque es políticamente incorrecto, se mete con muchas cosas, es muy actual la serie, esto que estuvimos hablando la vez pasada, si bien se ha tenido por ahí una estirada un poquito de más, no estuvo mal estirada, porque se podía todavía contextualizar, pero Padre de Familia tenía, al menos en sus primeras temporadas, algo que me encantaba, que eran chistes sacados de contexto, eran dos cosas. Una, por ejemplo, decía así, como la vez de Peter Griffin, dice, como la vez que me olvidé cómo sentarme. Y te muestran rápidamente, digamos, ese momento de cómo había olvidado sentarse. Y es tan insólito. Y ahí es lo otro, que es cuando tiene movimientos súper bruscos, que a mí me dan mucha risa. Dice, olvidé cómo sentarme, y de repente como que intenta sentarse, pero pega un súper salto rápido, como es el dibujo animado, se aprovecha mucho de eso. Pero a mí, Padre de Familia por lo menos, me encanta, que eso te reírme muchísimo. Está bien, ahorita tiene sus capítulos. Otra que voy a recomendar, por ejemplo, esta sí la recomiendo, a mí me gusta mucho, es Arrested Development. ¿La viste vos, Arrested Development? No. Bueno, Arrested Development está protagonizada por Jason Bateman, que es un tipo muy gracioso,
Pero lo que tiene la serie es, también se trata de una especie de familia tipo en donde los personajes se van metiendo en situaciones que literalmente los exceden. Acá, si bien se llama Arrested Development, casi siempre la presentaban así, la traducción que le dieron en algunos lugares en Latinoamérica o en la parte hispanoamérica es Sacrificios de Familia. Y esto A todo gas. a todo. Y esto hacía referencia justamente, digamos, al peso de las situaciones en donde los personajes. Es que no sé si quiero contar mucho de Arrested Development en particular, porque es cada cosa que pasa, digamos, en la serie. Esto, como bien decía, digamos, tiene un lineamiento general, digamos, la trama, pero las situaciones son cada capítulo, digamos, peor que el anterior. En las cosas que les pasan. Sí, porque no son una familia, son ricos, son muy materialistas. Entonces todas las situaciones empiezan a venir, digamos, de las manipulaciones de los padres de los miembros de la familia para con el resto de su familia, digamos. Como que todos se cagan en todos, literalmente. Son una basura todos. Y al punto, y teniendo, digamos, esta cuestión de ser una familia rica, como que cambia, digamos, un poco el foco de donde son las circos, porque viste, las circos generalmente son ubicadas dentro de una familia tipo, de clase media generalmente, y en este caso no, ponen las situaciones a una familia con mucho dinero, en donde las problemáticas de esa familia tienen que ver con situaciones de mucho dinero. Entonces se meten en ambientes medio turbios, con gente turbia, y es medio heavy, pero está buena la serie. Es como, a medida que van pasando los capítulos, lógicamente, digamos, te vas encariñando más con menos personajes, o van apareciendo y saliendo algunos. Pero es pesadita la serie, está buena. Yo esa sí la recomiendo mucho. Una que también recomiendo de mi época de ver Fox era Brooklyn Nine-Nine. Sí, bueno, Brooklyn Nine-Nine es la primera de mi lista. Jake Peralta es... El problema que tengo con Jake Peralta es que, más allá del nombre, me identifico con prácticamente todo del personaje, excepto por el hecho de ser policía, que no sería policía. Si yo hubiese sido policía, sería como Jake Peralta. O sea, absolutamente todo lo que dice, o piensa, o hace, son cosas que yo haría, pensaría o diría en su lugar. Es tu clon. Amo a Jake Peralta, es mi josbando. O sea, tu Lucifer. Mal. De hecho, tengo dos remeras de Brooklyn Nine-Nine. No sé si te las he mostrado. No. No te voy a mostrar. Pero sí, Brooklyn Nine-Nine se trata de del precinto 99 de Brooklyn, un precinto de la policía de Brooklyn, y los personajes están muy bien caracterizados todos, además de que, bueno, Andy Samberg, que es guionista de muchos de los capítulos, y es muy gracioso en sí, digamos, y aparte es productor, que él es justamente Jake Peralta, que es el personaje principal. El resto del staff, del casting, es buenísimo. Está Terry Crews, que también es muy gracioso. El chabón que hace el Capitán Holt también es muy gracioso. El Capitán Holt, que es un tipo de mano dura, de un policía que ha sido policía de la calle en los 70, bien heavy, que es afroamericano y homosexual. Es decir, en los 70 tenía todas en contra, pobre chabón. Y bueno, después está el resto del staff, pero es muy gracioso en general Brooklyn Nine-Nine, y te hace ver a la policía de Nueva York, digamos, de otra manera. Porque aparte, y esto es algo que tiene Brooklyn Nine-Nine en serio, de ser relativamente nueva, la serie es más o menos nueva, recién va ahora, entre el año pasado y se está haciendo 7 temporada. Tiene justamente tópicos muy, llamémosles progres en realidad, no sé si es la palabra adecuada, pero justamente no tiene un humor ofensivo, obviamente ofensivo, digamos. No busca ser ofensivo, o sea, claro, no es o el estilo de incorrecto. padre de, claro, el estilo de padre de familia. Claro, que trata de hacer los propósitos. Al contrario, Brooklyn Nine-Nine no pecan absolutamente nada de eso. No hace chistes sobre homosexuales, no hace chistes racistas. Es decir, si hay en algún momento, digamos, que hay un chiste al respecto, es casi involuntario o no depende, digamos, de los personajes principales. Claro. Y en ese afán de ser políticamente correcto, me parece que tiene una fórmula que no ha conseguido casi ninguna serie, que es poder ser de esa manera y gracioso igual. Pero es porque los personajes son muy buenos, una vez que los aceptas, que no debería costarle a nadie aceptarlo, eso
me encantaría, digamos, sería lo ideal, digamos. Pero sí, Brooklyn Nine-Nine es fantástico. Amo esa serie. Hoy por hoy debe ser una de mis sitcoms favoritas. Tal cual, sí, sí. Súper recomendada. Lo has hecho bien, Fox. Bueno, Disney. En realidad, Brooklyn Nine-Nine es de Warner. Ajá. Yo la vi en Fox. Claro, estaba en Ah, Fox antes, Sí. pero o sea, era una coproducción porque es de Fremulon. Y Fremulon trabajaba para justamente Fox y Warner. Y Ujú. arrancó en Fox y Fox no quiso seguir pagándola y perdieron todos los derechos y los agarró Warner y la serie la terminó, o sea, la continuó Warner. Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo, está en Netflix. Creo que Arrested Development también me parece que está en Netflix. Yo por mi parte, mi sitcom favorita, hoy por hoy, si Brooklyn Nine-Nine debe ser el puesto número 2, pero mi puesto número 1 es How I Met Your Mother. A ver, lo que me pasa con How I Met, y quizá la razón por la que es mi serie favorita, o sea, mi sitcom favorita, es porque, más allá de que también me identifico mucho con el personaje de Ted Mosby, pero por la forma de ser, la forma de vestirse y demás, encuentro mucha empatía o similitudes por la edad en la que yo empecé a ver la serie y la edad que terminé de ver la serie. Yo la serie la vi más o menos cuando estaba entre mis 26, 27 años y Ted Mosby arranca la serie teniendo 25. Cuando termina la serie tiene 30 y pico. Y después, bueno, hay un time skip ahí y salta, digamos, cuando está pisando los 40. Entonces las situaciones en las que se vivían los personajes, yo estaba mucho más cercano a mi edad, digamos. Entonces como que podía entender mucho más la situación. Que es básicamente lo que creo que le ha pasado a la gente de nuestra generación anterior que mencionaba con Friends. Claro, sí, sí, sí. Creciste con los personajes. Exactamente, no solamente crecí con los personajes, sino que crecí a la par de los personajes, porque ellos no eran más grandes que yo, tenían mi misma edad. Claro. Entonces podía entender mucho mejor, digamos, los contextos. Pero bueno, How I Met tiene por ahí el problema que yo creo que le va a pasar lo mismo que a Friends de acá un tiempo. No va a envejecer bien. Yo creo que las nuevas generaciones, que otra vez, igual que Friends, hay chicos que, no sé, tienen 15, 16 años que ven Friends y les da risa. Supongo que con How I Met les va a pasar lo mismo. Pero de aquí a un tiempo, a las próximas generaciones ya le va a parecer un humor soso y que no van a poder atemporalizar. Entonces como que ya no... Es una sensación que a mí me da. Me parece que How I Met, como a Friends, no van a envejecer bien. Pero como las nuevas temporadas de Los Simpsons, por ejemplo. Claro. Pero... Bueno, pero podría ser peor. Podría terminar como Two and a Half Men. Así que... sí, eso es una serie que no arrancó del todo bien, en mi opinión. Después como que uno más o menos la aceptaba y terminó peor. Yo creo que ese fue uno de los problemas de Two and a Half Men, además de la salida de Charlie Sheen, las forzadas salidas. Y la forzosísima entrada de Ashton Kutcher. Sí, que encima Ashton Kutcher tiene el tema es que la serie es justamente más cercano, digamos, a lo políticamente incorrecto. Justamente el personaje de Charlie Sheen era algo bastante chocante de alguna manera. Y era la gracia del personaje. Claro. Y con la entrada de Ashton Kutcher, que Ashton Kutcher, digamos, es un tipo totalmente distinto, incluso hasta te diría que hasta más querido que Charlie Sheen, la idea era cambiar rotundamente, digamos, el foco de la serie, en donde el hermano de Charlie Sheen, bueno, como es el personaje, Alan, él pasaba a ocupar del lugar del políticamente incorrecto, cuando antes él era como el moralmente correcto de alguna manera. Y Ashton Kutcher entraba como siendo un personaje un poquito más inocentón y como el moralmente correcto. Y ahí me parece que se descartó bastante la serie, porque o sea, al querer cambiar el foco por intentar actualizar la serie, era más fácil, digamos, cortar la serie anterior y empezar una serie nueva que intentar meter a la fuerza. ¿Qué va? El Ashton Kutcher es como el Gastón Pauls de los Yankees. Bueno, Gastón Pauls tuvo una sitcom que a mí me parecía que muy buena, que era Todos contra Juan, que tuvo una primera y una segunda parte. La segunda parte fue un desastre, pero la primera está buena. Para quienes no conozcan a Todos contra Juan, era justamente protagonizada por Gastón Pauls, y él interpretaba el personaje de Juan Perugia, que era un actor. La serie trata lo siguiente: era un actor que había sido muy famoso, digamos, en los 80, en realidad en la década de los 90, porque era un personaje de telenovelas infantiles, y su éxito lo pegó ahí.
Pero después se alejó, digamos, por ciertas situaciones de la vida, se alejó de la actuación y ya cuando pasó sus 30 y pico, quiere volver, digamos, a la actuación y demás, y se da cuenta, digamos, que no era tan fácil volver a los caminos o querer retomar relaciones que tuvo con la farándula en esa época. Obviamente es Argentina, y la gracia también era que se iba encontrando con personajes que hacían de... O sea, no hacían de personajes necesariamente, sino que eran actores de la farándula argentina que hacían de ellos mismos. Y bueno, como que le daban consejos a Juan Perugia o básicamente lo estafaban. Pobre Gastón Paulo. Claro, era pobre Juan Perugia. Todo contra Juan sí me gusta, oye. Después, bueno, hoy por hoy, algo más para chicos como sitcoms, ya que estamos hablando de los Picapiedras o los supersónicos. Dinosaurios, sí. ¿Has visto, por ejemplo, Escandalosos? Sí, me encanta, muy bueno. Bueno, Escandalosos también es otra sitcom. Barry Bears. Sí, que es divertidísima y aparte es muy tierna. Sí. Esa también la súper recomiendo, me parece una serie que es... De lo mejorcito para los que dicen, viste, que los dibujitos ya no son como eran y qué sé yo, y que Cartoon ya no tiene propuesta, esto ha sido del... Sí, ha venido a desmitificar eso. Y que, ojo, también rompe con esto de las series de dibujitos actuales, porque muchos se quejan de que, sí, ya no son como antes. Pero porque lo más fuerte hoy por hoy era Gravity Falls, Steven Universe, eran un show más, que también era una sitcom bastante buena, o Hora de Aventura. Pero esas no son sitcoms. Entonces eran series que tenían una progresión y algunas de esas eran muy buenas. Pero Escandalosos como que rompió todo eso. Es como, bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer capítulos que empiezan y terminan y punto, digamos. Claro, sí. Y bueno, Escandalosos yo lo recomiendo, igual que recomiendo muchísimo, y esto no me voy a cansar de decirlo, mano a mano, sin remera, contra el que quiera, la defiendo a capa y a espada a los sitcoms de los Teen Titans Go, la de los jóvenes titanes en acción. Es buenísima, es buenísima. Primero que tiene un humor también, que es muy raro porque es un humor para chicos, pero todos los mensajes son muy erróneos. Es como, ¿de verdad querés que tus hijos dejen esa moraleja al final? Tal cual. Pero para mí, o sea, ha tenido, viste, esto el rechazo de los fanboys de los otros Teen Titans, pero, viste, yo, y como fanática de los Teen Titans, y que para mí es de mis héroes de DC preferidos, mi equipo de DC preferidos, para mí fue un digno heredero de lo que eran los Teen Titans, porque tenía ese humor, obviamente tenía un tono más serio, porque fue esa época en la que DC hacía series para chicos, pero con, no tono adulto, pero sí con, no tratando al niño como un tonto, viste, sino con realmente un mensaje fuerte. Y este es lo mismo, solo que es como que intenta hacer lo mismo, pero a nivel del humor, ¿viste? No toma al chico con ese humor tonto y fácil de, no sé, eso, chiste de pedos y qué sé yo, ¿viste? No, ¿viste? Era un humor más complejo, más allá de que haya chiste de pedos. Que claramente hay. Claro. Pero, por ejemplo, y esto... hay un capítulo en particular en que Chico Bestia de su habitación, porque ellos viven en la torre de los Teen Titans, en su habitación es un chiquero asqueroso y lleno de mugre. Y en el afán de que los compañeros lo ayudan a limpiar, hay todo un bolón que hay de la situación en donde se termina resolviendo de que la mejor manera en la que se podía convivir con la mugre era conviviendo con la mugre. Y la moraleja del capítulo, porque así termina, es que si vas a tener mugre, ten una mugre controlada y alimentala con mugre como corresponde. No era que limpialo, tenés que vivir la pulcritud. Claro, es como, está totalmente aceptado que seas un mugroso. Y es buenísimo. Y ahora que justamente estamos hablando de sitcoms nuevas y series que no son sitcoms, con un show más, lo que pasó, el creador J.Q. Quinzel, es que se llama, hizo una serie nueva que se llama Close Enough, casi suficiente, que es una serie exclusiva de Netflix y es para todos los que vieron un show más, que ahora ya han crecido, que han dejado de ser preadolescentes, adolescentes y ya se convirtieron en adultos, pueden ver esta serie porque se trata justamente de una pareja de adultos, también clase media, que tienen una hija no buscada. Claro. Y tienen que llevar, digamos, su vida como padres responsables, pero dentro de sus jóvenes edades, porque tienen 30 años, 28 y 30 años los padres, claro. Y están en los auges de sus carreras, pero tienen que criar una nena. La bendición. Sí, y tiene
la misma clave de humor que un show más, ¿viste? En el show más era como Sí, pasaba de repente una situación súper recontra insólita, que es súper random y que rozaba la ciencia ficción. Bueno, en Close Enough pasa exactamente lo mismo. Hay situaciones en las que son medianamente comunes y se transforman en algo que salido de la mente de algún delirante. tal cual, tal cual. Sí, o esto de, a ver, que son situaciones normales, como por ejemplo un show más, qué sé yo, mantener el trabajo, ¿viste? O lo que es tratar de sostener un trabajo a esa edad, ¿viste? Aunque sea de medio tiempo, ser responsables mientras pasa algo que es completamente flashero. Claro, es que es exactamente esa es la fórmula de Close Enough. Yo también la súper recomiendo la serie. Por ahí, digamos, si no están acostumbrados a este tipo de humor o este tipo de situaciones, puede resultar un poco raro. Por ahí como que quiebra un poco la situación o a lo que uno se acostumbra, porque pasan cosas realmente muy deliradas de la cabeza de algún chiflado o pasado en consumir lisérgicos, pero son divertidas, son graciosas las cosas que pasan. Tal cual. Y sobre todo, bueno, si estás de novio, de novia, que es verlo con tu pareja, si tienen más o menos este rango de edad, yo creo que le aporta un plus, digamos, porque cada uno se puede identificar más o menos con alguno de los personajes. Porque ellos están en pareja con una hija, pero a su vez están conviviendo, porque no pueden pagar la renta, entonces alquilan una casa entre todos, con una pareja que están divorciados, que también tienen 30 años. Claro. Y otro chabón que vive todavía con su madre, y está su madre también, y el chabón, digamos, básicamente le vive a la madre, y todos ellos conviven dentro de la misma casa y cada uno tiene su situación. Por eso uno se puede identificar más con uno con otro. Después, también como más tirado para más chicos, bueno, las clásicas de Disney, las que eran Buena Suerte Charlie, Los Hechiceros de Beverly Place, Saki Cody, Hannah Montana. ¿Cuáles de esas te gustaban a vos? De Disney Channel. Ya te dije, hermana. No, esa era de Nick. No, la verdad es que de Disney yo no me enganché tanto. Yo de chica era chica Nick. Me acuerdo, por ejemplo, que era Nickel. Sí. Qué buena serie. Y sí, no, qué sé yo. Capaz que Saki Cody. Stan Raven. Tu amiga Stan No, Raven. la detesto. Ay, man, entonces me hace decirlo de vuelta. A mí no me gustaba mucho Nickelodeon. Yo estaba justamente del lado contrario. Yo era más al menos de dibujitos, era más de Cartoon Network. Y de sitcom justamente era más de Disney Channel. A mí me gustaba mucho, tengo que decir, me gustaba mucho Hannah Montana. Me gustaba mucho Buena Suerte Charlie. Quizás con Buena Suerte Charlie encontraba ciertas similitudes más allegadas por una cuestión de ser hermano mayor. Lo mismo pasaba con Los Hechiceros de Beverly Place. Pero sí, las series de Disney Channel a mí por lo menos me gustan mucho. Después, bueno, está Younger, que la mencioné la vez pasada, que es una serie que me re gusta. Con tu otro amor, querida Agilidad. Que bueno, la mencioné, digamos, en unos pods anteriores, pero la vuelvo a contar. Me gusta mucho Younger, es más o menos cortita, también, digamos, es para gente. Es una serie, por ejemplo, que le recomendaría a tu vieja, por ejemplo. ajá. Sí, para que la vea. Creo que le va a gustar Younger. Y después, por ejemplo, y esta sí quiero hacer un apartado. No sé si vos querés mencionar alguna de tu listita ahora, porque yo voy a tirar una última recomendación y ya con eso yo voy a dejar el tema. No, porque a mí me gustan más las series del pasado. O sea, ya te digo, hoy en día, qué sé yo, esa es la de Sheldon. No vivas del pasado, Marge. No, a mí me gustan. Esa es la época de la sitcom que a mí me gusta, o el humor de la sitcom que a mí me gusta. Porque como justamente el actual, como el de How You Met Your Mother, todo eso, yo mucho no me engancho. Salvo con Brooklyn Nine-Nine, pero bueno, no sé, hay algo con la temática policial que a mí me causa mucha gracia, no sé, para mí. Así que nada. Yo ya recomendé las mías. Larga vos la última. Bueno, yo hace un par de días empecé a ver Community, que me gustó mucho. Uh-huh. Que bueno, que tiene una llegada, justamente Community está escrita por la gente de Brooklyn Nine-Nine y está escrita también por la gente de The Office, entonces el humor está ahí como en un punto medio. Pero la que quiero recomendar, y es justamente los mismos productores de Community, es The Good Place. The Good Place es exclusiva de Netflix. Sí. Y también hay otra, digamos, que fue al revés, que los productores y guionistas, fue al revés, pues de The Good Place y de Community son los escritores de Brooklyn Nine-Nine y los productores de The Office. Y hay otra serie que es exactamente al revés, que es Master of None, que tiene a los productores y guionistas de Office y están metidos gente de la producción de Brooklyn Nine-Nine, pero son los menos. Que Master of None es una
una sitcom también, digamos, un poco más seria. La comedia es un poquito más ácida y es como más seria el carácter de la serie. Pero quiero recomendar The Good Place, que se trata de lo siguiente. Hay un personaje en particular que es Eleanor Sheldrop, ¿sí? Que se muere. Esto no es spoiler, en realidad es la trama de la serie y si ven el tráiler lo van a ver. Se muere y se va a un lugar que es The Good Place, el buen lugar. Sí. Que es una especie de analogía, digamos, del paraíso. En donde justamente le dicen, bueno, vos fuiste muy buena en la vida, entonces te merecías venir a The Good Place. Y ella entonces, bueno, empieza a vivir, digamos, acá en el más allá, digamos, en The Good Place. Y dice, bueno, acá en The Good Place tenemos almas gemelas. Este es tu alma gemela. Y le presenta a Chidi Anagonye, que es senegalés. Que nada que ver. Y el Chidi es profesor de filosofía, sobre todo de la rama de la moralidad y las costumbres. Y bueno, se empiezan a conocer y él le dice, che, se confundieron. Yo no merezco venir al Good Place. Y entonces le empieza a contar, digamos, quién era eso en realidad y se enteran que había otra Eleanor Sheldrop en la Tierra que murió exactamente en el mismo momento que ella. Tenían la misma edad, pero eran de dos lugares distintos. Y ella sí trabajaba mejor dicho, hacía trabajos voluntarios, daba comida en los comedores. La Madre Teresa. Claro, estuvo la Cruz Roja y demás. Y ella, la Eleanor que conocemos, es una basura de persona, pero de verdad era una basura. Entonces la serie se trata de ella tratando de encajar o de disimular que merece o no merece estar en The Good Place. La comedia en sí, digamos, en general también es medio ácida. Por ahí hay momentos que peca un poquito y no se entona. ¿Por qué? Porque como está en The Good Place, y es justamente una analogía del paraíso, entonces hay ciertas cosas que aunque quieren hacerlas no están permitidas. Por ejemplo, insultar. Entonces quieren decir malas palabras y no salen, literalmente no salen las malas palabras. Y bueno, por ahí eso peca un poquito de inocentón. Pero una vez que entendés, digamos, que esa es la mecánica, es decir, no lo ves como algo que molesta, sino como algo que aporta a la trama, zafa, digamos, y acorde que van pasando los capítulos. Y esto de verdad te digo, tiene 4 temporadas nomás, está en Netflix. También son 24 son de 24 o 22 capítulos cada temporada, de 20 y pico de minutos. Cada capítulo cierra de una manera que te da vuelta todo lo que habías visto en el capítulo anterior. Es decir, es impresionante cómo tiene una vuelta de tuerca, digamos, toda la situación al final del capítulo, que te deja de cara. Todos los capítulos quedan de cara. Es como, o sea, esto literal me pasó, que cada capítulo que terminé dije, ¿y ahora? Porque te dan vuelta todo lo que aprendiste en el capítulo anterior, en el capítulo siguiente cambió radicalmente. Entonces cada capítulo fue una sorpresa. Yo la verdad que The Good Place la recomiendo mucho. Es una serie que yo siento que está súper infravalorada de Netflix, porque es una sitcom que no es de renombre, que salió en 2016. Entonces como que no tenía mucha competencia, digamos, mejor dicho, no tenía mucho para competir en la plataforma de Netflix, donde justamente había muchas más cosas que estaban de moda, como Stranger Things, que es La Casa de Papel, y todo un montón de cosas que uno prefería ver de alguna manera en Netflix, o para ver sitcoms y series. En ese todavía te quedaba Friends, todavía te quedaba otras cosas, o incluso las mismas nombres de siempre, como Big Bang Theory, etcétera, que estaban todavía dando vueltas por la plataforma. Entonces como que The Good Place para mí quedó súper infravalorada, pero yo la súper recontra recomiendo la serie. Y ya con esto me despido, tiro el micrófono y ya no me importa más nada, me planto contra el que sea que diga que Los Jóvenes Titanes no es una buena serie. Abrimos la casilla de quejas. Totalmente. Bueno, me gustaría, lógicamente, digamos, abrir el debate. No sé si da para un debate en realidad, pero que nos cuenten cuáles han sido las sitcoms favoritas de la gente. ¿Qué les gustaría ver? ¿Cuáles creen que duraron demasiado o les gustaría ver algo más? Así es, ¿cuáles están viendo ahora? No solo las que terminaron. Eso está bueno, se engancharon. Porque por ahí a nosotros se nos están pasando un montón, nos estamos mencionando, o que no conocemos directamente, y está bueno cuando nos llegan mensajitos, los comentarios en las cajas de comentarios, y dicen, sí, tal serie, o deberían haber hablado de tal otra, o les recomiendo tal otra, y nos llenan un poquito el alma, aparte. Y la lista, el playlist de cosas para ver. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar ahora
debate o esta charla, digamos, sobre sitcom. ¿Te parece? Dale, buenísimo.